Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La monumental reforma tributaria de Trump recibió ayer la aprobación del Congreso en Estados Unidos. ¿Qué efectos tendrá esto en las elecciones legislativas de 2026? En Sevilla, en la cumbre de la ONU, Gustavo Petro criticó a Europa y a Estados Unidos. Emmanuel Macron le respondió: ¿cómo leer eso? En Madrid se presentó ayer otra biografía de Francisco Franco. La escribe el británico Giles Tremlett. ¿En qué se diferencia de las demás? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami. Es viernes 4 de julio y esto es todo lo que usted debería saber. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio ayer luz verde a la reforma más importante para el gobierno de Donald Trump. Por 218 votos a favor y 214 en contra, esa corporación bendijo un texto de 1000 páginas, aprobado previamente por el Senado. La reforma hace permanentes los recortes tributarios de 2017, cuando gobernaba Trump, que se calculan, ojo, en 3,4 billones, o sea, millones de dólares. Reduce el impuesto corporativo y acaba el de las propinas para los trabajadores que ganen menos de $160,000 al año. Además, elimina $700,000 millones de Medicaid, el programa de apoyo a la gente de pocos recursos, y $260,000 millones del Plan de Asistencia Nacional Alimentaria, SNAP, y destina $150,000 millones al Departamento de Defensa, que funciona en el Pentágono. También le asigna $160,000 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Por todo eso, la oposición minoritaria del Partido Demócrata en la Cámara trató de impedir que la reforma saliera adelante. Esto dijo ayer su líder, el representante por Nueva York, Hakeem Jeffries. Mr. Speaker, I rise today in strong opposition to Donald Trump's one big, ugly bill. This disgusting abomination, the GOP tax scam that guts Medicaid, rips food from the mouths of children, seniors, and veterans, and rewards billionaires with massive tax breaks. Jeffries dijo que estaba ahí para oponerse a la One Big Ugly Bill, la enorme y espantosa ley a la que Trump llama One Big Beautiful Bill. Y agregó que es una ley abominable que recorta Medicaid, quita comida a niños y veteranos y recompensa a los millonarios con atajos tributarios. El discurso de Jeffries no solo llamó la atención por su contenido, sino también porque se convirtió en el más largo pronunciado jamás en los más de 200 años de la Cámara de Representantes. Empezó a las 4:52 de la mañana y duró 8 horas 44 minutos. Trump, que sancionará la ley hoy, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, dijo ayer en la base aérea de Andrews que la reforma contiene la mayor reducción de impuestos de la historia y normas sobre seguridad e inmigración, y que nunca ha habido una ley semejante. Biggest tax cut in history, great for security, great on the southern border, immigration is covered, we covered just about everything. Again, it's the biggest bill ever signed of its kind. Los efectos de esta gran reforma son indudables en la economía de Estados Unidos, pero también lo serán en las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 2026. ¿Cómo entender eso? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, el impacto político de esta ley empieza de inmediato. Lo primero que vamos a ver es cómo republicanos y demócratas colocan este asunto en el centro del debate político
pensando ya en las elecciones legislativas de 2026, cuando se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y los republicanos buscarán entonces mantener las mayorías que tienen actualmente en ambas cámaras. Para ello, tratarán de vender y explicar esta ley como un gran logro. Y el presidente Trump ha empezado ya. Habla de enorme victoria con su prometido recorte fiscal, muchos beneficios para las rentas más altas y más dinero para sus políticas de defensa y de inmigración, con más deportaciones masivas y seguridad fronteriza. Recordemos que Trump ha estado presionando personalmente para que esta ley se aprobara ya, justo ahora, para hacer de contrapeso a su guerra comercial, porque está previsto que la semana que viene, si no cambia nuevamente de plazo, entren en vigor los aranceles recíprocos, que afectarán a una larga lista de países y que podrían generar una subida de precios también aquí, en Estados Unidos. Pero habrá que ver cuándo llega todo este impacto a los bolsillos de los ciudadanos y a qué bolsillos. Por eso, mientras tanto, lo que vamos a ver es a los demócratas intentando enfocarse en los puntos críticos. Este paquete presupuestario incluye enormes recortes a programas sociales como las ayudas alimentarias, que son los llamados programas de cupones de comida, o los programas sanitarios centrados en los mayores y las personas de bajos recursos, los llamados Medicaid y Medicare, que aquí en Washington siempre se han considerado intocables por los republicanos y los demócratas por el potencial daño social y electoral de un recorte como este, que podría dejar a más de 15 millones de estadounidenses sin cobertura médica. Y después está el hecho de que el propio Congreso calcula que este paquete presupuestario disparará la deuda pública en más de 3.000 billones de dólares en la próxima década, algo que generó una feroz batalla interna durante semanas entre los propios republicanos con la oposición de los conservadores fiscales en el núcleo del partido, hasta que finalmente todos cerraron filas obedeciendo a Trump, porque para muchos legisladores mantener su apoyo en distritos electorales republicanos es importante. Pero ojo, también puede hacerles daño, porque hay fuertes críticos de esta ley que prometen no olvidar, como el multimillonario Elon Musk, el mayor donante de los republicanos, ahora amenaza con financiar las campañas rivales, además de crear, dice, un partido político independiente. El miércoles, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, que se llevó a cabo en la ciudad española de Sevilla, se produjo un episodio tenso, tirante, entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Francia, Emmanuel Macron. Fue en un conversatorio donde Petro criticó el tratamiento que los países del norte global les dan a los del sur. El presidente colombiano dijo, por ejemplo, que las vacunas contra el COVID-19 llegaron primero a Europa y Estados Unidos y que en el sur se habrían podido evitar muchas muertes. Petro lanzó más dardos contra el norte, pero en un momento dado Macron decidió responderle y le exigió respeto. En su intervención, el líder francés mencionó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Este fue el intercambio. Un traductor al español traducía las palabras de Macron. Y la lucha contra el migrante vuelta política y poder no es más sino una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas arias en Estados Unidos y en Europa no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta que implica transformar. Bueno, en primer lugar, Gustavo, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí misma. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren
en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe. Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. ¿Cómo se puede interpretar la posición de Petro en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo? ¿Qué busca el presidente colombiano? Llamamos ayer en Bogotá al analista político y panelista de Blue Radio, Andrés Mejía Bernó. Este incidente entre los presidentes Gustavo Petro y Emmanuel Macron es muy indicativo del tipo de personalidad, del tipo de perfil que ha estado tratando de construir para sí mismo el presidente Petro en el escenario global. Es un perfil con tonos proféticos, es un perfil con tonos milenaristas, en el que el presidente Petro se vuelve vocero de una especie de horizonte macro de crisis global, donde todos los escenarios de crisis se mezclan en una suerte de gran crisis indiferenciada que la verdad, como observó correctamente, creo yo, el presidente Macron en ese diálogo, solo puede hacerse esa mezcla indiferenciada si no se tiene atención al detalle, a los datos, a la información y a la ciencia, y se procede, como creo realmente procede el presidente Petro en la construcción de ese discurso, a partir de exageraciones, a partir de simplificaciones. Pero este es un discurso diseñado y destinado a chocar. Este es un discurso del cual el presidente Petro se va a sentir muy orgulloso y muy complacido si su efecto es que incomode al interlocutor, razón por la cual aparentemente está muy contento con el resultado de ese encuentro con el presidente Macron. Este es un discurso además que tiene, puede que no mayoritariamente, pero tiene algunos seguidores, tiene su audiencia, tanto a nivel local en Colombia como a nivel internacional, y creo yo a esa audiencia y al cultivo de esa audiencia es que aspira a dedicarse el presidente Gustavo Petro tan pronto deje la presidencia de Colombia en agosto del 2026. Es un destino que creo que él ha estado tratando de cultivar para él mismo y que, bueno, tiene derecho a aspirar a cultivarlo y naturalmente creo seguirá molestando a sus interlocutores. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. A punto de cumplirse en España los 50 años de la muerte de Francisco Franco, ayer se presentó aquí en Madrid una nueva biografía suya. El libro, de la editorial Debate, se titula Franco, el dictador que moldeó un país, y fue escrito por el británico Giles Tremlett. Franco, que nació en 1892 en Galicia, se alzó en armas contra el gobierno republicano de España en julio de 1936, y luego, tras ganar la guerra civil que costó más de 350.000 muertos, se convirtió en dictador. Eso ocurrió en abril de 1939. Aquí, apartes de uno de sus discursos de la época. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. El general Franco gobernó con puño de hierro hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Su régimen militar duró 36 años. Al principio, España era pobre, muy pobre. Después la economía mejoró. No había libertades, no había gobiernos regionales. Estaba prohibido hablar euskera o catalán. Franco nombró como sucesor a Juan Carlos de Borbón. Quería que su régimen continuara. No fue así. En poco tiempo, gracias al nuevo monarca, se produjo la transición a la democracia. Juan Carlos I fue proclamado rey por las Cortes Generales el 22 de noviembre de 1975. Ese día habló. La institución que personifico integra a todos los españoles. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno,
en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! España no conoce aún toda la verdad sobre la guerra civil. Ni siquiera algunas leyes lo han conseguido. La figura de Franco es muy controvertida, tanto que en 2019 sus restos fueron exhumados del Valle de los Caídos y trasladados a un cementerio municipal cerca de Madrid. De Franco se han escrito varias biografías, algunas de hispanistas ingleses y estadounidenses. Ahí están Paul Preston, Stanley Payne y Javier Tussell. ¿En qué se diferencia la que lanzó ayer en Madrid Giles Tremlett, que ha escrito otros libros de historia de España? Lo llamamos ayer a preguntarle. Bueno, yo creo que este libro se diferencia de los anteriores biografías de Franco de varias maneras, digamos que 4 principales. Uno es que yo me considero más biógrafo que historiador, o mejor dicho, que soy biógrafo antes que historiador. Con lo cual, a mí lo que me interesa es entender el personaje, saber cómo piensa Franco y por qué piensa de esa manera. Y para eso hay que hacer un ejercicio de empatía. Empatía no es simpatía, pero sí es intentar meterse en la cabeza de Franco para así poder ver el mundo desde su punto de vista y así entenderle mejor, entender las decisiones que toma y las cosas que hace, ¿no? Segundo, como británico y por edad, un británico que no tuve ningún contacto con España hasta 5 años después de la muerte de Franco, creo que guardo cierta distancia emocional, que en este caso pues ayuda en ese trabajo de intentar entender el personaje, porque esto no es un libro de denuncia, no es un libro tampoco, digamos, de halagar a la dictadura o al dictador, pero sí de intentar entenderle. Tercero, he intentado entender Franco en el contexto de los últimos siglos de la historia de España, con lo cual me he encontrado con un personaje, un país que sufría lo que yo llamo el síndrome postimperial. Ese síndrome lo conocemos muy bien los británicos, es lo que pasa a una nación que ha sido potencia mundial y entra en declive. Ya sabes que las caídas desde alturas muy altas pues son las que más duelen, ¿no? Y eso es lo que pasó a España a finales del siglo XIX, a principios del XX, y es lo que pasa ahora al Reino Unido, y por eso pues Franco es en el fondo, para tomar prestado de Donald Trump, una frase, es un intento de make Spain great again, ¿no? Un intento de volver a la gloria, a recuperar la gloria imperial anterior. Y por último, muy rápido, yo he oído unas fuentes que creo que se han usado poco, que son simplemente es la prensa extranjera, los corresponsales dentro de España, que tenían muchísimo más libertad que la prensa de aquí. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos se acaba de conocer el testimonio del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado el 15 de marzo por las autoridades estadounidenses al polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, en El Salvador. Ábrego fue allá golpeado repetidamente, le dieron patadas varias veces y lo hicieron pasar de rodillas algunas noches, sin posibilidad de dormir. A principios de junio, el gobierno estadounidense hizo regresar al salvadoreño tras reconocer que había sido deportado equivocadamente. Hoy se encuentra detenido en Tennessee. El Liverpool Football Club y sus hinchas sufrieron ayer un golpe muy fuerte al enterarse de la muerte en un accidente de tránsito del delantero portugués Diogo Jota. Diogo, de 28 años y que llevaba 5 temporadas en el equipo inglés, pereció cuando el automóvil donde iba junto a su hermano Andrés Silva, de 25, también futbolista profesional, se salió de una autovía en la provincia de Zamora, en el oeste de España.
Parece que el exceso de velocidad puede haber causado el estallido de una llanta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó ayer a consultas a su encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John T. McNamara, por algunas declaraciones infundadas de funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano. En respuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro también llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Por otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, quien llegó a ser la persona más cercana a Petro, renunció ayer. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.